Si te interesa saber cómo va el desarrollo de un artista, estás en el lugar correcto. Hoy tenemos a Adonis Santiago con nosotros hablando de su desarrollo artístico y cómo se ha formado como un bailarín. Así que bienvenidos a este podcast y nuestro primer episodio. Muchas veces no conocemos a los artistas que nos dan clases de baile y queríamos conocerte un poquito mejor, así que vamos a aprovechar esta oportunidad a conocer un poquito a Adonis Santiago, quién es, de dónde viene y cómo era Adonis de niño. Bueno, genial. Muchas gracias. Creo que sí, creo que es un tema, es una buena idea lo que estás haciendo, porque muchas de las personas nos conocen a nosotros por las redes sociales o por bien coincidimos en algún que otro festival y por una forma de decir, lo que ven las personas es ya el final, el resultado, pero el proceso de cómo llegamos a estos lugares creo que es lo más interesante de cada uno de nosotros y es lo que más motiva. Así que, pues genial que hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Gracias. Así que cuéntanos un poquito de ti, dónde naciste y cómo empezó tu camino a ser lo que eres hoy en día. Bueno, sí, importante. Lo primero que quiero decir, Santiago es mi segundo nombre. Nada que ver con que soy de Santiago de Cuba. Soy nacido en La Habana. Sí, porque muchas personas dicen, no, Adonis Santiago de Cuba. No. O sea, Santiago es mi segundo nombre. Cuando estábamos pensando de qué forma como que presentarme artísticamente, de entre mis apellidos y mi segundo nombre, como que sonaba mejor así con mi segundo nombre. Y se me quedó. Pero soy nacido en La Habana. No voy a decir mi edad. Que es igual que la mía, tampoco la digo. De pequeño, muchos no me creen, pero era y sigo siendo una persona introvertida. Sí. O sea, el Adonis Santiago y el Adonis vienen siendo como dos personas. Y cuando era pequeño era como mucho más. Recuerdo que casi que no jugaba en la calle y tal, porque me crié con mi mamá y mi hermana, veía mucha televisión, era un niño muy enfermo, tenía muchas crisis de lo que es de asmas, y eso fue lo que me llevó a empezar a bailar. Porque los doctores le aconsejan a mis padres que si yo voy a practicar algún deporte, eso me iba a ayudar. Y entonces mi papá ahí al principio pues intentó, como siempre, los deportes masculinos, que si el fútbol, que si el béisbol, que si el karate. Donde quiera yo como que estaba un rato, pero no me gustaba, no me sentía bien. Y luego mi mamá, mi historia en mi cabeza es que ella fue la que me llevó, pero dice ella que yo fui el que encontré una información de un grupo de niños que bailaban cerca de la zona donde yo vivía. Y bueno, en fin, que fui a parar a ese grupo. Era un grupo de mayormente chicas. Recuerdo que en mi tiempo habíamos 2 varones, quizás 3. Y luego, por mucho tiempo, yo era el único varón, porque 2 de ellos se fueron y yo me quedé solo en el grupo. Pero con ese grupo fueron mis principios en el baile, en el plan de lo que aprendí a bailar, los ritmos tradicionales cubanos, populares tradicionales, y en el plan de profesionalidad, porque era un grupo que a pesar de que era un grupo de niños, teníamos una disciplina increíble. 2, 3 veces a la semana teníamos que entrenar, íbamos a festivales, a competencias, teníamos nuestros vestuarios, teníamos que pagarnos nuestros vestuarios. Yo tenía mi vida de que yo terminaba mi escuela y me iba a la casa, comía algo y me iba a los ensayos, y eran 2 y 3 horas de ensayo, 2 y 3 veces a la semana. Y eso te va creando desde pequeño una disciplina ya, como persona, como artista. Y con ese grupo logré tener giras nacionales e incluso hicimos una gira por Italia cuando tenía solamente 13 años.
En aquellos tiempos. Sí, que para los cubanos viajar era, siempre ha sido Sí. como una cosa wow. Imagínate que nosotros éramos, creo que la edad promedio era 11, 14, 15 años y nos fuimos a Italia, estuvimos un mes en Italia bailando por diferentes partes, diferentes ciudades. Y ya después de eso, cuando yo regresé, si antes de eso yo sentía un poco a lo mejor de complejo, porque mucha gente piensa que en Cuba todo el mundo baila. No, en realidad ahora se ve un poco más esto, pero en aquel tiempo era un tabú. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Siempre ha estado el tabú de los hombres no bailan. Incluso en Cuba. Sí, 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 sí. yo. Ujú. ¿Qué pasa? Que hay una cosa importante. El baile y la música es parte de nuestra cultura, pero es más a lo que se refiere el baile social popular. El Ujú. casino, el reggaetón y esto. Pero mi baile era más como un poco plan profesional, con vestuarios con brillos, lentejuelas, colores, o sea, que tendrían que, en un escenario se tienen que ver bien, pero que un hombre no usa, por ejemplo, ropa rosada, verde y tal. Ajá. En su día a día no es común. Y entonces como que cuando se refiere a eso, si la gente dice, no, los hombres no bailan, los hombres no están en esa, como decimos nosotros, en esa pajarería. Pero después de Italia, como que a mí el ego se me subió muchísimo, en plan de que ya no me daba tanta pena, porque las mismas personas me decían, wow, tú fuiste a Italia con el baile, eso está súper genial y tal. Y yo sí, ¿sabes? Sí, fui a Italia, sí. Y eso me ayudó mucho a lo que después me tocó ya decidirme exactamente si ser o no bailarín profesional. Podríamos decir que ese era el momento clave cuando tú decidiste de que sí, eso era lo mío. O sea, no fue ese momento, pero sí fue como que un momento decisivo, porque lamentablemente no desde pequeño siempre fui tan preciso con lo que quería. Y entonces, como que me gustaba bailar, me sentía bien, me gustaba todo este ambiente y tal, pero por otro lado sentí un poco de complejo, hay veces que un poco me sentí un poco apartado. Soy muy malo en los deportes, Ajá. muy malo en los deportes. No sé, no sabía jugar nada. Pasa también un poco que como no me crié con mi papá, Ujú. en parte esto de jugar estos deportes de fútbol, cosas así en la calle, casi siempre viene siendo la tarea del padre, ¿eh? Ujú. Mi mamá siempre trabajaba y tal, y lo que quedaba era mi hermana. Entonces por eso como que jugar fútbol, básquetbol, béisbol y todo eso, siempre era malo, Ajá. siempre era malo. Y en la escuela siempre me sentí un poco aparte en esa parte. Sí, la gente me quería, me ayudaba mucho, pero no me tomaban para ningún equipo de jugar ni nada. Siempre me decían, no, no, Estaba no. sentado como por si acaso. Y si quedaba algún puesto libre y me tomaban, yo siempre la cagaba. A la hora de batear, bateaba mal, jugaba mal. En fin. Y eso como que siempre fue un poco la traba que tenía con todo el tema de Y luego ya pasan los años y llega la edad de los 15 años cuando ya necesitas decidir qué carrera vas a empezar. Ujú. Y recuerdo que primero, o sea, yo estaba optando por dos carreras. Ujú. Estaba la carrera militar, que en realidad era una escuela militar, pero que te da la posibilidad de estudiar cualquier carrera profesional, pero en vía militar. O sea, Ujú. tendrías que hacer una vida militar. Pero, a ver, estaba la opción de escoger una escuela que es no militar y era también muy buena para eso, un pre, que es lo que te prepara ante la universidad. Y luego estaba esta opción
la de pre, pero militar. Y yo tenía la tercera opción, que era la escuela de baile, Escuela Nacional de Arte, pero yo me gradué en lo que es la parte de espectáculo, que es lo que en mis tiempos le llamaban variedades. Te gusta brillar, ¿no? Sí, Componente era en colores. el tema del show, era el tema del show. Y eso fue. Por suerte, las pruebas de captación para la escuela de variedades fueron antes de las pruebas de esto de la escuela militar y tal. Y yo no llegué ni a hacer las pruebas de captación de la escuela militar porque ya yo había recibido la noticia de que me aceptaban en la escuela de arte. Para eso igual me tuve que preparar, tuve que hacer elasticidad, tuve que hacer muchas cosas que no había hecho. Pero bueno, logré entrar a la escuela y en esa escuela estuve a partir de desde los 15 hasta los 17, 18 años más o menos, estudiando. ¿Todavía tienes contacto con la gente del grupo de aquel momento? Tenemos un chat, específico? un chat en WhatsApp y sí, tengo contacto con varias amistades mías, con algunos me he encontrado, casi todos se han ido de Cuba. Me encontré hace muy poco, me encontré con una amiga mía que está viviendo en México y de hecho ahora de nuevo voy dentro de poco para allá y tengo que verla de nuevo. Y tenemos el chat, que es lo más bonito, sí, a veces que nos escribimos un poco y tal. Con profesoras también, algunas también me escribo. Perfecto. Y cuéntanos cómo has sido cómo has saltado de ser un estudiante a ser un bailarín profesional. ¿Cuál era el camino? Porque nosotros siempre lo que vemos es lo que has mencionado anteriormente, un resultado final y como que no percibimos tanto el esfuerzo que habéis puesto en llegar a ser tan precisos, tan ligeros en sus movimientos. ¿Cuál era tu primer trabajo y cómo has ido de ahí montando tu estilo? De la Doni que empezó en variedades a la Doni que es ahora, Ha cambiado mucho. Muchísimo. Me recuerdo incluso cuando después de dejar de ser bailarín profesional, que ya me dedico un poco más a lo que es enseñar. Me recuerdo que eso fue en Rusia, cuando llegué a Rusia, ya eran hace más de 11 años, y mi primer video bailando salsa era muy cómico. Lo digo así, ligeramente. En Cuba yo casi no bailaba mucho casino. Ajá. Yo bailaba más, o sea, en Cuba existe un poco, en mi tiempo sobre todo, existe un poco esa mentalidad de que tú eres bailarín profesional, como que estas cosas como el casino, el reggaetón, es un cosa más como que callejeros. Y como que nosotros estábamos en otro nivel, en plan, como íbamos a los teatros. Más elevados, ok. A la fiesta tú ibas, pero a la fiesta un poco más, tú sabes, más internacional, más pop, comercial. Y entonces como que el que era así, se creció en un mundo más de esto de casino, de reggaetón, de tal, sí siempre estuvo metido en ese mundo. Pero en mi caso, que yo como que primero, como te expliqué, estuve en el baile, el grupo que pequeño y tal, bailé un poquitico de reggaetón, porque en Cuba quien no bailó reggaetón, no bailó nada. Bailé un poquito de reggaetón, me recuerdo que con mis colegas bailábamos reggaetón y tal, pero siempre como que estaba un poco más allá de eso. Y recuerdo que casino, de verdad, casi no bailaba mucho. Y mi primer video en Rusia es comiquísimo porque yo bailo puntita de pies como se baila nosotros en el cabaret, o sea, lo que es el estilo cabaret, se baila punta de pies, los hombres moviendo caderas mucho. O sea, normalmente se hace esto como un estilo muy estilizado, brazos y tal. Como Latin dance. Sí. Y yo recuerdo que yo estudié eso, pero que por dentro mí eso nunca me gustaba. Era increíble, yo estudié 3 años eso, luego bailé en diferentes compañías, bailé incluso en el Cabaret Tropicana de Cuba, pero no en el de La Habana, en el de Varadero. Como Varadero es el punto turístico, o sea, no siempre se hace confortable viajar de Varadero hacia La Habana, entonces hicieron uno ahí en Varadero para igual llevar a los turistas ahí.
Y ahí hice mi servicio militar ahí. O sea, pero como... Siendo bailarín. Sí, pasa que... Duro. Pasa Duro habrá sido. que ellos tienen un convenio. Ya. O sea, el Ministerio de Cultura con el Ministerio de las Fuerzas Armadas tienen un convenio. Y los bailarines que estábamos en este cabaret no teníamos que pasar el servicio militar obligatorio. Y yo me fui para allá para no pasar el servicio militar obligatorio. Ya. Y nada, pues, de lo que estábamos hablando, proceso muy largo. Proceso sobre todo de encontrarme, que es algo que les recomiendo mucho a las personas. Tienen que encontrarse. Ustedes pueden mirar diferentes bailadores, estilos, personas, como que influir estos estilos en ustedes, motivarse con algún estilo de algún bailador específico, pero cada uno de nosotros debe tener su estilo propio. Eso es muy importante. Y eso fue lo que todos estos años yo he ido buscando, limpiándome, mirando mis videos, diciendo esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, debo cambiar esto y esto y esto y esto y esto. Y poco a poco he ido llegando y estudiando mucho. Estudiando muchos diferentes estilos. Es muy importante eso. Nutrirse, porque el baile es una cosa que está en constante evolución. Y nutrirnos de diferentes estilos es lo que nos da esa diversidad y esa actualidad, que siempre vas a estar actual. Respetando estilos tradicionales que, claro, o sea, ahí no debería llegar nada de evolución. O sea, así como nacieron deberían quedarse, porque si no, no nos perdemos la historia. Pero luego están las fusiones, las evoluciones, y para eso sí se hace falta mucho estudiar. Has mencionado que es muy importante motivarse y ver los bailarines, estudiar su estilo, pero también encontrar tu propio. ¿Con quién te inspiraste tú? ¿Quién fue que te motivó? Porque de lo que entendí, tu familia no eran bailarines, o sea, eres el único de tu familia, ¿no? Entonces supongo que buscaste inspiración en otros lugares. ¿Y dónde es esa raya que no se debería cruzar, donde ya podríamos decir que ya empiezas a copiar, ¿no? ¿Cómo lo manejaste tú? Bueno, sí, en mi familia tengo varios músicos, pero bailarines tengo solamente una prima mía y yo. O sea, por eso sí, de bailar baila todo el mundo ahí. Profesional. Sí, gozando ahí con la música, con los bambán. Pero no nada de esto de bailar. Y recuerdo que en mis tiempos, cuando estudiaba, cuando trabajaba en Cuba y todavía, que no teníamos acceso a internet, era mucho de eso, de pedirle a algún amigo mío que tenía un DVD de algún show, pedírselo, grabarlo para mí, tratar de buscar diferentes videos y grabarlos y guardarlos y verlos para inspirarme mucho en lo que era el tema de coreografía y tal. Pero eso ya fue en el mundo más profesional, o sea, en lo que era el baile más profesional. Ya luego cuando me empiezo a dedicar a lo que es la salsa, que empiezo a estudiar ya más bien lo que era el estilo social, sobre todo lo que más se consumía acá en Europa, Euroasia y tal. Empiezo a buscar, para mí, ídolos. Siempre hablo de que, por ejemplo, en estilo de pareja, Alberto Valdés para mí siempre fue uno de las personas que más yo estudié, que me gustaba mucho su estilo, muy social. En estilo masculino, siempre hablo de que mis íconos fueron Michael Fons, Yo-Yo Flow, Joandy Bielorrutia. Esos fueron al principio. Siempre veía trabajo de otros muy buenos artistas,
no voy a mencionar porque no quiero ya como que especificar, pero sí siempre lo he dicho con mucho respeto de que en general personas que las cuales me han inspirado han sido esos 3 puntos. O sea, Que también se nota en tu estilo, ¿no? eh, hay un poco de influencia, ahora ya no tanto, pero sí hubo un tiempo que igual como lo nutres, lo estás observando, es como hasta un nivel un poco incondicional. O sea, no es que, porque nunca llegué a estar en ninguna clase de ellos, solamente una vez que hemos coincidido en festivales y he logrado escaparme y entrar, pero eso ha sido ya como que más reciente. En aquellos tiempos lo que me quedaba era YouTube, Sí. mirar los videos de YouTube, y incondicionalmente pasa eso, que algún que otro movimiento tú dices, web, ¿dónde yo vi esto? Ah, ya. Y es ahí donde tienes que darte cuenta que si ya estás haciendo demasiado, te vas a volver un segundo Giovanni Villaurrutia o un segundo Michael Fons o un segundo Alberto Valdés. Y entonces, que no está mal, pero estamos buscando... ¿para qué tener un segundo si yo tengo el primero? Claro. Y por mucho tiempo, proceso, entendimiento, poco a poco empecé a sentir lo que quería yo expresar con mi baile. Recuerdo que también mucho tiempo traté de hacer lo que yo pensaba que las personas querían. O sea, lo que para mí entender decía, esto le funciona a él, entonces tiene que ser eso. Y luego me di cuenta que en realidad no, cada profesor es como un producto. Y para este producto hay compradores. Entonces, tú que tienes que crear tu producto, que para tu producto va a haber compradores igual. Quizás más, quizás menos, no importa. Tú tienes que crear tu producto. Y cuando está tu producto ya entendible, la gente va a decir, ese es Adonis Santiago, ese es Michael Fong, ese es Joan Diver. Se va a entender. Y cada profesor, cada artista, cada uno de mis colegas, que respeto muchísimo el trabajo de todos, cada uno, eso, los más populares, por una forma de decirlo, cada uno son completamente diferentes y eso es muy bonito. Has mencionado que en los festivales te escapas para ir a las clases, que también hemos visto, y en nuestros festivales estabas ahí siempre presente. Si te quedaste a la fiesta hasta la mañana, estás ahí a la primera hora, dando lo máximo básicamente, que tampoco se ve mucho. ¿Por qué piensas que es importante? Porque pienso que me falta mucho por aprender. Siempre estoy con esa ansia de seguir aprendiendo. Y ahora es que estoy, o sea, luego de mucho tiempo de trabajo, ahora es que estoy recogiendo resultados, llegando a festivales tan grandes como Habana en Belgrado, Cuba en Tunisia, Feria Latina y tal y tal. Y estoy coincidiendo con estas personas que antes de esto lo único que lo había visto yo era en internet, en YouTube. Y a pesar de que son mis colegas en el tema profesional, los respeto mucho a todos como profesores. Y si tengo energía y tiempo, pues me meto en cualquier clase porque es muy bueno escuchar la metodología de diferentes profesores, los conocimientos que tienen, cosas que siempre encuentras algo nuevo para ti. Por eso siempre digo que si tengo energía y tiempo, no me puedo perder esa oportunidad. Claro. Alguien que te sorprendió, que no lo inesperable. Alguien que me dejó así, pero no lo conocía. Una persona que me sorprendió muchísimo su metodología y tuve la oportunidad de trabajar con ella. Y después de eso nunca olvidé. Carelia de Spiner. Uf, qué profesora. Es algo que a mí se me quedó impregnado
trabajamos juntos una vez, nada más, fue una sola hora. Y a mí me ha servido para el resto de mi vida. Wow. Sí, porque fue una cosa tan orgánica, tan cómoda. Ella es tan puntual en todo lo que dice, pero lo dice todo con una metodología, con una precisión. Wow, mucho, mucho. Me inspiró muchísimo Sí. para conectar, para enseñar. Conectamos muy bien. Eso también es importante, ¿no? Sí. A la hora de crear juntos, que Sí. tenéis que coincidir. De dar una clase juntos es muy importante también. Sí. Hay veces que no pasa, ¿no? Supongo. Sí. Eso pasa como el baile en pareja. Hay veces que una súper buenísima bailarina, pero no bailas con ella en pareja, no conectas. No conecto. Es lo mismo en clases. ¿Cuál es la clave de conectar? Porque mucha gente tiene problemas con conectar con la pareja a la hora de bailar social. ¿Hay algún tip secreto? Va a sonar un poco old school, pero es cuando todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que sigue? ¿Quién guía? ¿Quién escucha? Y cuando las personas saben en su lugar cómo bailan, porque es que es baile social. El baile social se creó así. Como quieran ahora pintarlo y lo quieran hacer de otra forma, sorry, eso es porque se creó así. Eso no se creó de otra forma. Entonces, cuando las personas, los dos, entienden lo que tienen que hacer, y no soy tampoco partidario de que el hombre, o sea, no el hombre, el que guía, debe ser como un director. O sea, normalmente se habla muchas veces eso. El hombre es un director, el guía es un director. No. El guía es como el que empieza la conversación. Es como lo que estamos haciendo tú ahora. Tú me das las preguntas y yo te respondo. No es de otra forma. No, yo te estoy dando las preguntas a ti. Yo no me he sentado aquí a preguntarte a ti. Tú me estás preguntando a mí y yo te respondo. En el baile es lo mismo. No es que yo no te he preguntado y tú empiezas a hacer una cosa que yo a ti no te he preguntado. Se siente difícil ser un líder, ¿eh? Es como que yo te pregunto, no te he preguntado y tú estás haciendo algo porque quieres hacerlo. Yeah. Entonces es como que, o sea, no, tú viniste a una entrevista. También pasa. Es lo que pasa. Mayormente es lo que pasa. Por ejemplo, lo he dicho muchas veces, hay veces que a mí no me gusta bailar con profesores. No me gusta. Porque pasa de que quieren mostrar que... y se olvidan de esto. La conexión no pasa. Porque quieren mostrar... Sí. Y cuando pasa la cámara, la gente también cambia, tanto los profesores como los bailadores, ¿no? Sí, tengo un video muy cómico de eso. ¿Sí? Hice un reel de eso, de cuando no se está mirando la cámara y cuando se está... Ya. Uno es a 20%, 50% a lo max y el otro es 250. Sí. Bueno, ya que hemos tocado el tema, me gustaría saber si tienes alguna anécdota que contar, si la mujer tomó el lugar de líder en el caso y como que te ha dejado así un poquito descolocado. Yo tengo una cosa que cuando no me gusta... Voy a revelar un secreto. Cuando no me gusta mucho con quién estoy bailando, mi sonrisa es mucho más amplia. A ver, tengo que revisar el video. Esta cuando es natural. Y esta cuando es... Ajá. Como que se acabe esto ya. Ya. Me pasa a mí también. Pero la gente lo confunde con mucho disfrute. Porque Ahí tengo comentarios a sobra, pero te dejo. Porque quizás está mal. Quizás yo debería mostrarle a la persona de que no la estoy pasando bien. Pero como que yo me pongo en un
lugar más empático. Me pasa porque también como soy una figura pública, las personas quieren bailar conmigo y muchas veces se confunden. Quieren bailar conmigo y quieren mostrar que bailan súper bien, cuando yo no quiero bailar así. Me gusta bailar y eso igual, es una conexión. Si yo veo que tu nivel está bien, eso va pasando, es como que va, es el flow. Y es una cosa de que empezamos calmados y terminamos súper heavy, súper high. Pero si yo veo que estás esforzando tu level, o sea, que te estás tratando de poner en un nivel que no estás, yo no te hago fuerza, yo me quedo en el nivel que tú estás. Y siempre soy así. Por eso igual, lo mismo que bailo con una persona que baila súper bien, que bailo con una principiante. Y lo disfruto igual. O sea, no es que si eres principiante no lo disfruto igual. Solo que igual, conecta conmigo. Yo no voy a tratar de, si tú eres una principiante, hacer unos movimientos súper difíciles. No me interesa. Me interesa que después de mi baile, es lo que hablaba, yo no soy el guía porque soy el director. No, yo te voy a dar la opción de que con mis preguntas tú te sientas bien, vamos a dialogar, pero mi objetivo como líder es que tú te sientas bien, no es que yo me sienta bien. Y eso quizás es en algunos momentos no correcto, pero es mi filosofía del baile en pareja. Porque yo lo relaciono mucho con la relación en la vida privada. O sea, cuando nosotros bailamos en pareja es como una cita. Una cita donde tú vas con la chica, tú quieres hacer que la chica se sienta bien, tú ese día eres el más bueno, el más todo. Y para mí cada baile es eso. Me gusta sentirme de esa forma. Y entonces pasa que cuando no me gusta, como que trato de que no le doy a entender a la persona de que no estás a gusto. bueno. De que no esto. Y me pasó no hace mucho, una chica que, bueno, casi que ella misma se soltaba a bailar sola, pero después, una cosa súper cómica, que eso sí fue ya cuando yo dije, pues no puede ser. Y ella empieza a bailar, estamos bailando uno frente al otro, y de momento ella me empieza a como que a dar un círculo. O sea, bailando, Como me en empieza Colombia. alrededor mío a bailar así. Yo, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué pasa? Fue súper cómico. Bueno, Pero era muy activa, muy activa. algo de tribu habrá cogido. Algo que te choca, que estás viendo constantemente en los bailes sociales, que la gente hace, que dirías que igual deberían reconsiderarlo o que deberían empezar a practicarlo. Hemos hablado muchas veces de cuando empieza la canción, de que no empiecen inmediatamente a dar las vueltas y empezar tan intensivo. No me refiero más bien a esas cosas. A ver, mira, un poco trato de eso, ponerlo en práctica en cada uno de mis workshops, de mis clases y tal. Y creo que esto no va tanto a los alumnos como que va un poco más a los profesores. Ajá. Porque al final son los que están creando las clases. Respeto mucho el trabajo de todo el mundo, pero yo personalmente como profesor y como bailador veo que en ocasiones falta un poco de esa metodología o de esa educación del bailarín para con lo que es después el baile social. A ver, me explico un poco. Como que ahora se usa mucho coreografías, cosas, elementos que después esto tú no lo vas a usar en ningún lado. O sea, como que ves workshops y son como unas cosas, unas coreografías coordinadas y después tú dices, ok, ¿esto dónde lo vas a utilizar? ¿En qué social lo vas a utilizar?
con qué chica puedes hacer esto que ella te entienda todo lo que tú te aprendiste. Y trato de que todas mis clases, quizás a lo mejor para algunos serán algún poco más fácil, pero sí son 100% social. Es lo que hago yo con cualquier chica y es lo que le doy a mis alumnos, para que ellos eso lo puedan después tomar y hacer en una fiesta. Y literalmente lo puedan utilizar. En cuanto a tu estilo favorito, o sea, tu baile preferido, ¿tienes algunas preferencias? ¿Eres más hacia urbano o más hacia...? Soy más a lo clásico. Más a lo clásico. Y últimamente me gusta mucho todo lo que es el afro contemporáneo, incluso clases de afro movimiento corporal, me gusta mucho. Y es una de las cosas que más me gusta. Pero mi timba, claro que es lo que me gusta. Pero lo de afro contemporáneo creo que también te destaca y que eres reconocible por esa parte, por lo menos de lo que he oído yo de la gente comentando sobre tu estilo y sobre tu enseñanza en total. Has mencionado que eres una persona pública y estás bastante activo por Instagram. ¿Qué es lo que la gente puede ver ahí? ¿Y cómo te sientes cuando la gente te reconoce? Porque hemos tenido hoy una situación bastante cómica, que la gente que no está dentro de nuestro grupo constante han entrado y han dicho, sí que eres tú, ¿no? Eres tú de verdad, de carne y hueso. ¿Cómo te sientes ahora cuando la gente te reconoce por la calle? Sí. ¿Te pasa con frecuencia? Sí, me pasa mucho. Incluso de lo que más me impresiona, a ver, eso también como que acá me impresiona mucho, pero siempre me impresiona mucho más cuando me pasa con cubanos. Sí. Sí, la última vez en Cuba que fui, pero con mucha gente. Incluso estaba como caminando cerca de casa de mi mamá, iba por la calle, iba un chico en una motorina y él me reconoció y que se tiró para allá, para donde estaba yo, frenó la motorina, hermano, y como que en plan súper, y como que cuando viene de un compatriota así, de un paisano, se siente mucho más, será a lo mejor un poco por esto de que yo sé que para allá la información es un poco más limitada, luego porque mayormente el cubano pasa que muchas veces no valoramos lo que hace un paisano. O sea, como que no. O sea, una persona de cualquier país como que te valora más tu trabajo que un cubano. Él a lo mejor lo está viendo que tú lo estás haciendo bien, pero... Creo que eso es mundial también, sí. Como que cuando ya te cumples en otro país, ya el tuyo te reconoce, como que va al revés, sí, siempre. Sí. Y entonces cuando me pasa con los cubanos, como que yo como que, wow. Y es bonito porque nadie sabe lo que está detrás de eso. Claro. De ese trabajo, de esos videos que la gente ve en las redes sociales, de ese perfil con no sé cuántos tantos de seguidores. Yo lo he sufrido mucho porque lo hago casi todo yo. Y eso es de horas sin dormir, de que te toca ahí sentarte frente a una computadora a editar, después estudiar todo el tema de que cómo funciona. Los videos que te metes horas editándolo y tú como que este video va a pegarla. Ahora sí, el millón lo subes y nada. Video de los que menos vistas y views coge. Y tú como diciendo, wow, pero hay que seguir. Y gracias a Dios, para mí ha sido mucho. Las redes sociales es lo que me ha llevado a donde estoy hoy, literalmente.
Viajo en la actualidad, viajo bastante a muchos países que nunca pensé llegar y la gran mayoría ha sido por eso. La persona, el organizador, me vio en las redes sociales. Porque como vivo en Rusia, que es un país literalmente cerrado, para llegar a festivales en Europa y tal, se me hace muy difícil. Y lo único que me hace llegar a esos puntos, a esos organizadores, ha sido mis redes sociales. Por eso es bonito y gracias a Dios estoy viendo resultados de tantos años de sacrificio. Perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, la gente como que mantiene contacto contigo virtualmente. Tienes también tu comunidad de Telegram. Compartes muchas cosas, música. Y ahora te voy a preguntar tu banda favorita. ¿Podrías decírmela? Es que es por etapas, Ajá. es por etapas. Pero así que me gusta mucho. Danos tres, mira, Ok, tres un poco más fácil. dale. Tres un poco más fácil. Pues tengo, pues claro, clásico Habana de primera, Alain Pérez, que me gusta un poco la música difícil. Y timbiado así, timba cerrada, me gusta mucho Iván, el hijo de Teresa. Me gusta la onda de Iván, el hijo de Teresa. Perfecto. Sí, también has tenido coreografías Sí, sí, sí. de, Sí, de sí, sí. Timba Musicality, Sí, sí, sí. ¿no? Con las canciones de... ¿Qué es lo que aconsejarías a la gente de siempre volver y siempre practicar como una base a la que siempre deben volver? Si quieren mejorar, obviamente. Son tantas cosas. Son tantas cosas. Está la musicalidad, está el movimiento corporal, está la interacción en la pareja. En términos de la musicalidad, instrumento que a ti personalmente, ¿no? Vale. Todo porque es que las canciones varían mucho. En algunas canciones tú escuchas un instrumento, en otras canciones no lo escuchas. Y él está, pero se escucha un poquito más bajo. Porque también hay grupos que le hacen más acento a un instrumento que a otro. Entonces no es una cosa la cual creo que hay que estudiar todo. Si tienes tiempo, estudialo todo. Si tienes tiempo, estúdialo todo. Y vamos a finalizar con la última pregunta que se me ha olvidado. Un consejo para las personas que quieren dedicarse al arte, pero tienen miedo. No es fácil. Creo que lo más importante es no olvidar por qué te gusta. No importa, eso sea bailar, cantar, tocar instrumentos, no importa lo que sea. Nunca olvidar por qué te gusta eso. Creo que ese es el motor principal que te va a motivar a, en caso de que no se te sea fácil, cumplir ese sueño de ser un cantante reconocido o ser un profesor reconocido, tal. Si no se logra ese sueño, no te frustres. Porque si ya logras como que te esfuerzas mucho y no lo logras, o en muchos de los casos estás intentándolo, pero no te alcanza financieramente para vivir de eso y te toca hacer otra cosa para poder subsistir. Y luego como que muchas veces las personas se ponen el chip de necesito hacer esto porque quiero ganar dinero con esto. Si tu objetivo va a ser el dinero, pues cuidado, porque ahí puede estar el peligro. Cuando tú haces lo que te gusta, el dinero llega.
tarde, temprano, dependencia como tú sepas negociar, pero te llega. Ujú. ¿Y qué consejo darías, por ejemplo, dónde la gente se puede formar? ¿Dónde la gente puede descubrir nuevos elementos y informarse más? Ahora hay mucha información en internet. Ujú, Gracias a Dios, esta opción de las clases online ujú, ha ayudado mucho. Yo he visto resultados en mis clases online que no lo he visto en clases presenciales. increíble. Porque pasa que como el alumno que verdaderamente compra un curso online con el consentimiento de lo que significa estudiar por internet. Porque hay muchas personas que lo compran emocionalmente, pero después no entienden lo que significa estudiar por internet. Ujú, Entonces esa persona que lo escribe, que lo compra y pasa el curso con el consentimiento correcto, es increíble como el cambio que se ve. Porque como son cursos de corto plazo, el que va a clases presenciales se mete años yendo. correcto. Y lo otro también que me gusta mucho, que es el clásico video del punto A Ujú, al punto B. al punto B, que también se ve la Que se ve diferencia la que diferencia. estás compartiendo Que eso sería bastante. genial en las clases presenciales también, como que Tenerlo como referencia, ponerte claro. un video ahí en la primera clase, ahí ver a tus alumnos y después verlos, no sé, después. Sí, es verdad. Es bonito, es muy bueno. Los mismos ¿Alguna? alumnos se quedan como sorprendidos cuando ven sus resultados. Sí, porque hay que verlo, porque hemos mencionado que tú también revisabas tus videos y también, ¿no? Veías qué es lo que puedes corregir. Hay que hacerlo con tiempo e ir practicando con algo en concreto. Bueno, ¿alguna inscripción que tienes ahora? Tengo mis cursos online que están Siempre abiertos. grabados y tengo algunos que están abiertos, otros que son cerrados para inscripción. Muchas veces pensamos que el trabajo online es grábate un video y ponte y luego a una promoción en las redes sociales de que hoy ya grabé mi curso. No, No. es mucha rutina, mucho trabajo, es una cosa que lleva su tiempo. Vale, entonces estamos en la espera para lo siguiente. Tienes ahí esperando que dentro de poco sale. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, me encantó.